Las acciones de Putin en Ucrania han despertado a un gigante dormido. Alemania está teniendo un enorme resurgimiento militar que revolucionará sus fuerzas armadas para volverlas una amenaza mucho mayor de lo que Putin jamás creyó posible. Esta revolución llevaba tiempo gestándose. Durante años previos a la invasión de Ucrania, muchos analistas criticaban al ejército alemán, señalando que era mucho más débil de lo que debería ser para un país del tamaño e importancia de Alemania. The Spectator fue una de esas voces críticas. Ya en agosto de 2019 publicó un artículo calificando al ejército alemán como una broma completa, afirmando que el país era totalmente incapaz de cumplir con su rol como miembro de la OTAN. El argumento era duro pero justo. The Spectator señaló varios incidentes de la época que demostraban lo débil que se había vuelto el ejército alemán. Entre ellos, la inmovilización de 53 de sus helicópteros Tiger, la totalidad de su flota, debido a un error técnico indefinido. El artículo usaba ese ejemplo, entre otros, para mostrar que un ejército que alguna vez fue temido por su enorme eficiencia técnica se había degradado hasta el punto de no poder mantener siquiera su equipo más importante en funcionamiento. Había razones para esta debilidad, señalaba The Spectator. Entre 1945 y 1990, el desarrollo militar alemán estuvo limitado tanto por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial como por la posterior división del país en Alemania Occidental y Oriental. Incluso hoy esas limitaciones siguen vigentes. Según el acuerdo de liquidación final respecto a Alemania, sus fuerzas armadas están limitadas a 370.000 efectivos activos, de los cuales no más de 345.000 pueden servir en su ejército y fuerza aérea. Alemania tampoco tiene permitido desarrollar armas nucleares, a pesar de tener el dinero y el conocimiento técnico para hacerlo, limitaciones que gran parte de Europa celebraba. Al menos, hasta que Putin invadió Ucrania. El problema causado por estas limitaciones, sumado al enfoque poco entusiasta de Alemania en defensa, es que el país pasó varias décadas debilitándose en el frente militar. Defense Connect sostiene que esta debilidad es resultado de la falta de modernización militar alemana en las últimas décadas. La modernización militar de Alemania tras la Guerra Fría ha sido algo pobre, afirmaba el medio en 2023. Esto resultó en grandes retrasos en programas de adquisición, equipo defectuoso y sobrecostos en programas importantes. Un informe de la época destacaba la magnitud del problema. Según el exinspector general de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, en 2023 el ejército alemán mostraba graves deficiencias de capacidad. Zorn señaló que solo el 30% de los helicópteros de la Marina estaban disponibles en noviembre de 2022, junto con apenas un tercio de sus cazas, poco más de la mitad de sus vehículos de infantería Marder y solo 3 de sus 6 submarinos. Todo esto dibujaba la imagen de una supuesta potencia que en realidad no era más que un tigre de papel. Putin seguramente se frotaba las manos de gusto al leer este tipo de informes. Para el líder ruso, la debilidad militar de Alemania solo eran buenas noticias para sus planes de invasión. Sabía que uno de sus supuestos mayores adversarios europeos tenía más ladrido que mordida. ¿Qué podría hacer Alemania para ayudar a Ucrania? Claro, podía enviar ayuda militar. Pero, con tantos problemas de equipo, esa ayuda difícilmente impediría que Rusia tomara el control. Sin embargo, Putin no contó con dos cosas. Primero, pensó que Ucrania se rendiría cuando él invadió en febrero de 2022. Eso no ocurrió. Ucrania se defendió valientemente, expulsando a Rusia de varias ciudades que ocupó en la invasión inicial. Desde entonces, el ejército ucraniano solo se ha fortalecido con apoyo occidental, al tiempo que se revelaba que el ejército ruso tiene tantos problemas de equipo como el alemán. Lo segundo que no previó Putin fue que su invasión de Ucrania sería una llamada de atención para el resto de Europa. Alemania escuchó esa llamada más que cualquier otra nación. En los 16 meses posteriores a la invasión, Alemania dio varios pasos para demostrarle a Putin que estaba prestando atención y lista para responder. Como informó The Guardian en el verano de 2023, Alemania ya había puesto fin a su dependencia del petróleo y gas ruso, además de enviar abundante armamento a Ucrania. También se convirtió en uno de los principales financiadores de Ucrania, solo detrás de Estados Unidos entre los países que más dinero han donado. Más recientemente, Alemania ha estado advirtiendo sobre un posible plan ruso para atacar a la OTAN. El 29 de marzo de 2025, Deutsche Defense Journal informó sobre un documento conjunto publicado por la Bundeswehr y el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania.
Ese documento afirmaba que Rusia ahora ve a Occidente como un enemigo sistémico, lo que se demuestra en que su marina y fuerza aérea se mantienen en alta disponibilidad, a pesar de que ambas tienen relativamente poca participación en la guerra de Ucrania en comparación con las fuerzas terrestres. El informe señalaba que Rusia destinaba más del 6% de su PIB a defensa en 2025, además de planear expandir sus fuerzas armadas a 1.5 millones de miembros, como señales de algo grande en el horizonte. Rusia podría estar preparándose para un enfrentamiento con la OTAN. Si ese enfrentamiento ocurre, Putin podría tener un despertar brutal. ¿Por qué? Porque el gigante dormido de Alemania ahora está totalmente despierto frente a sus ambiciones y está haciendo algo que Putin nunca creyó posible, está protagonizando un resurgimiento militar. Más aún, Rusia ha empujado a Alemania a una revolución militar total que significa que cualquier guerra contra la OTAN lo enfrentará a un enemigo supremamente poderoso. ¿Qué está haciendo Alemania para prepararse? Todo empieza con el gasto. Mucho gasto. El 28 de abril, Breaking Defense informó que toda Europa parece estar orientándose hacia un mayor gasto militar que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Alemania lidera la carga. Está preparándose para convertirse en el cuarto país que más gasta en defensa en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y China. Las cifras son impresionantes. Solo en 2024, Alemania gastó 88.5 mil millones de dólares en defensa. Curiosamente, se puede argumentar que incluso seguía gastando poco ese año, ya que esa cifra representaba apenas el 1.9% de su PIB, por debajo del 2% recomendado por la OTAN. Sin embargo, eso es en realidad malas noticias para Rusia. Significa que Alemania aún tiene mucho margen para aumentar su gasto, por lo que probablemente veremos que su inversión militar se dispare en los próximos años. Incluso con esa limitación, las cifras de 2024 representaban un aumento del 28% respecto a 2023 y un incremento total del 89% desde 2015. En otras palabras, Alemania casi ha duplicado el dinero dedicado a sus fuerzas armadas en la última década. Este aumento repentino se reforzó con un fondo extraordinario de 105 mil millones de dólares establecido en 2022, cuando Putin lanzó su invasión a gran escala. Ese fondo estaba destinado a impulsar el gasto hasta 2024, permitiendo a Alemania adquirir más armas de sus fabricantes y embarcarse en nuevos proyectos de investigación militar. Los resultados de este gasto son numerosos. En los últimos años, Alemania ha podido enviar más de 14.3 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, además de varios miles de millones más en ayuda humanitaria y financiera. Para sus propias fuerzas armadas, el país ha usado esos fondos en 97 proyectos de adquisición y desarrollo desde 2022. Esos proyectos han reforzado sus existencias de tanques Leopard 2 a 8, han impulsado el desarrollo de nuevos submarinos U-212CD, han añadido más misiles Patriot para su defensa aérea y renovado su enfoque en la artillería de 155 milímetros. Todo esto constituye una ola de gasto que debería poner nervioso a Putin. Ese gasto por sí solo ya demuestra que Alemania está comprometida con su resurgimiento militar. Pero es nada en comparación con lo que traerán 2025 y los años siguientes. En marzo, el Parlamento alemán votó a favor de un aumento histórico en el gasto en defensa e infraestructura, algo sin precedentes en el país. La votación fue masiva. Aprobada por 2/3 del Parlamento, determinó que el gasto en defensa y seguridad quedara exento de las estrictas reglas de deuda que normalmente limitan el presupuesto militar. Con esas ataduras eliminadas, Alemania creó un presupuesto de infraestructura de 547 mil millones de dólares que planea destinar al fortalecimiento de sus fuerzas armadas y de las instalaciones que necesitan para ser efectivas en el teatro europeo. El entrante canciller Friedrich Merz comentó en ese momento que la votación fue resultado de que Alemania se había sentido en una falsa sensación de seguridad en la última década. La decisión que tomamos hoy, dijo Merz, no puede ser menos que el primer gran paso hacia una nueva comunidad de defensa europea. En otras palabras, Alemania no solo está gastando para fortalecerse a sí misma. Lo hace para reforzar toda la resistencia europea, incluyendo a países que no forman parte de la Unión Europea, que pronto podrían enfrentarse a las ambiciones expansionistas de Putin. Un punto clave de la nueva ley es la modificación del freno de deuda alemán. Antes, cualquier gasto en defensa que superara el 0,35% del PIB debía hacerse sin recurrir a deuda.
Ahora, el gasto que supere el 1% del PIB ya no estará sujeto a límites de endeudamiento, lo que significa que Alemania se ha concedido carta blanca para gastar lo que necesite en revolucionar sus fuerzas armadas. Más de 500.000 millones de dólares comprometidos a nuevas iniciativas de gasto es el resultado. Y por si todo eso no fuera suficiente, Alemania tomó otra medida a finales de abril para mostrarle a Putin que va en serio con contrarrestar la amenaza que Rusia representa para Europa. Activó una cláusula de emergencia de la Unión Europea, UE, que le permite aumentar rápidamente su gasto sin disparar ninguna de las normas de gasto de la UE. Ese movimiento equivalió a que se retirara un segundo bloqueo poco más de un mes después de que Alemania eliminara sus propias restricciones internas de gasto. Bajo la cláusula de emergencia de la UE, Alemania, junto con otros miembros del bloque, obtiene la capacidad de incrementar su gasto hasta en un 1,5% de su PIB anualmente durante los próximos 4 años. Alemania ha animado a sus socios de la UE a aprovechar esa norma. Puede tenerlo difícil en algunas áreas. Aunque Alemania no carga con deudas, otra razón por la que ahora puede aumentar el gasto, naciones como España e Italia están en una posición más complicada. Aunque esos países quizá no se sumen a Alemania en la subida del gasto, aún así se beneficiarán de la determinación alemana de revolucionar sus fuerzas armadas. Estos no son movimientos que Alemania haga únicamente por sí misma. Son movimientos con los que asume el papel de protectora de la UE que siempre se supuso que debía ser. Político señala que la activación de esta cláusula de emergencia significa que Alemania tiene el potencial de ir mucho más allá de los aproximadamente 550.000 millones de dólares de gasto a los que ya se había comprometido tras eliminar sus limitaciones internas. Merz ya ha acordado un paquete de 1.130.000 millones de dólares en defensa e infraestructura que se apoya en la cláusula de emergencia de la UE. No subestimes lo vital que será el gasto para el resurgimiento militar de Alemania. Ya era el cuarto país con mayor gasto en defensa en el mundo en 2024, independientemente del estado de su equipo. Ahora estamos viendo movimientos que podrían situarla cerca de Rusia y China en lo que respecta a presupuestos militares. Así que, por fin, Alemania está poniendo su dinero donde pone sus palabras en materia militar. ¿Pero qué significa eso en términos reales? Para empezar, el país está inmerso en un gran rearme. Ya lo mencionamos con sus compras de nuevos tanques Leopard, submarinos y proyectiles de artillería. En marzo, David Axe escribió en Forbes aportando más detalles. Dice que, además del equipo ya mencionado, Alemania planea gastar fuerte en nuevos buques de guerra, interferidores de radio y radar, satélites espía e incluso inteligencia artificial. Estos dos últimos son importantes porque muestran que Alemania no busca únicamente aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas. El país también quiere modernizarse. Con nuevos satélites, puede mantener más ojos sobre Putin, recopilando información que alimente sus propias estrategias y que pueda compartirse con sus aliados. El creciente uso de inteligencia artificial podría permitir el desarrollo de nuevos drones automatizados y armas similares que habiliten a Alemania a combatir a Rusia poniendo a menos soldados en riesgo. Eso no significa que Alemania no vaya a centrarse en gasto de baja tecnología. Axe afirma que el ejército alemán requiere tecnologías avanzadas, muchas de las cuales adquiere de Estados Unidos. Sin embargo, sus necesidades más urgentes son dos: personal y munición. Ya hemos visto que el país tiene la intención de gastar mucho en nuevos proyectiles de artillería. También podemos suponer con bastante seguridad que ese gasto se extenderá a todo, desde misiles, como los nuevos misiles Patriot que pretende comprar, hasta munición para sus armas cortas. En cuanto al problema de personal, es un asunto completamente distinto. Alemania tiene actualmente 180.000 soldados activos en nómina. Pretende aumentar ese número a alrededor de 203.000 para 2031. Ese crecimiento permitirá a Alemania crear un posicionamiento militar en Lituania, uno de los 3 estados bálticos que estarían en la primera línea contra Rusia si Putin extendiera sus ambiciones más allá de Ucrania y hacia la Europa liderada por la OTAN. De nuevo, aquí es donde vemos que entra en juego el compromiso de Alemania con el aumento del gasto. Según Glassdoor, el salario mensual promedio de un soldado alemán está apenas por debajo de los $3.190. Multiplica por 12 y obtienes un salario anual promedio de $38.280. Si Alemania pretende contratar a 20.000 nuevos soldados en los próximos años, eso supone un desembolso de alrededor de $765.6 millones. El simple hecho es que más personal significa más dinero gastado.
especialmente en un país que durante tanto tiempo ha relegado la importancia militar a un segundo plano. Además de encontrar el dinero para contratar nuevas tropas, algo que sus últimos compromisos de gasto en defensa deberían garantizar, Alemania también tiene que idear formas de hacer que las carreras militares resulten más atractivas como parte de una renovada campaña de reclutamiento. Eso podría implicar aumentar sustancialmente la paga de los soldados, especialmente dado que el salario promedio en Alemania superaba los $58.800 a finales de 2024. Ahora mismo, no hay muchos incentivos para que el alemán promedio se convierta en soldado. Alemania puede necesitar contrarrestar esto ofreciendo más dinero, lo que fácilmente podría significar que su desembolso para esos 20.000 nuevos soldados supere los $1.000 millones, además de lo que tendría que gastar para otorgar aumentos a los 180.000 soldados actuales. Es posible que veamos aumentos salariales pronto, ahora que el país cuenta con un presupuesto militar mucho más alto. Por ahora, el país está ideando otras formas de reforzar su personal mientras se prepara para un posible enfrentamiento con Rusia. Por ejemplo, en noviembre de 2024 el ejército alemán introdujo nuevas medidas que le permitían recopilar datos de personas en edad militar en el país. Esas medidas fueron acompañadas por la propuesta de crear un nuevo servicio militar voluntario, con una duración de entre 6 y 23 meses, que podría proporcionar al país un suministro constante de reservistas. Esas reservas podrían ser vitales en una guerra contra Rusia. Como hemos visto en Ucrania, Putin prefiere estrategias de desgaste que consisten en lanzar superioridad numérica contra sus enemigos para arrancar victorias poco a poco. Suponiendo que empleara una estrategia similar contra Alemania, la Bundeswehr necesita disponer de más personal para contener esas oleadas humanas de Rusia. Alemania aceptó las propuestas de sus Fuerzas Armadas en noviembre, con su primer paso siendo la publicación de un cuestionario enviado a todos los jóvenes de 18 años para evaluar su deseo de unirse a la Bundeswehr. El objetivo final de Alemania es reunir 200.000 reservistas, 140.000 más que los 60.000 que tiene actualmente, para sumarlos a sus 20.000 nuevos reclutas activos. Eso le daría una fuerza militar potencial de alrededor de 400.000 si tuviera que ir a la guerra. Así que el problema de personal del ejército alemán no está resuelto. Pero el país está trabajando en ello como parte de su revolución. Más allá de estas medidas, el país ha ratificado el acuerdo mencionado con Lituania, que hará que estacione 5.000 soldados en ese estado báltico. La fragata Essen de Alemania también fue enviada a una misión en el Mar Rojo en 2024, donde se convirtió en el primer activo naval alemán en disparar munición real en la historia de la Alemania moderna. Puede que parezcan pasos pequeños, pero todos contribuyen a la acumulación militar y a los preparativos que Alemania está llevando a cabo para estar lista frente a Rusia. Y el país está haciendo todo esto mientras continúa con su amplio apoyo a Ucrania. Hacia finales de abril, el canciller Merz nombró al exbanquero y político pro-ucraniano Johann Wadephul, como ministro de Asuntos Exteriores. Fue otra señal enviada a Putin. Con Wadephul, Alemania tiene un ministro que presionará para que se envíen más donaciones y apoyo a Ucrania. Wadephul también es un ministro que cree que el expansionismo está en la mente de Putin. En declaraciones al diario alemán FAS, dijo que la guerra en Ucrania no trata de unos pocos kilómetros cuadrados en Ucrania, sino de la cuestión fundamental de si vamos a permitir una guerra clásica de conquista en Europa. Los más cínicos podrían señalar que la última potencia europea en emprender una guerra de conquista clásica fue la propia Alemania. Sin embargo, puede que sea precisamente ese hecho el que haga tan importante el resurgimiento militar alemán. Reconoce las señales del mismo expansionismo en el que incurrió en la década de 1940. Con su regreso, pretende tanto frenar ese expansionismo antes de que realmente despegue como asegurarse de estar del lado correcto de la historia al hacerlo. En última instancia, esta combinación de acciones solo puede significar una cosa para Putin: ahora tiene que lidiar con una Alemania que está evolucionando rápidamente de ser el hazmerreír de Europa a convertirse, potencialmente, en la mejor apuesta del continente para defenderse de Rusia si Putin avanza más allá de Ucrania. La Alemania de hoy no es la de 2022. Se ha quitado las ataduras y está decidida a convertirse de nuevo en una gran fuerza militar. Solo que esta vez lo hace trabajando junto a sus aliados en la OTAN y en Europa para enviarle a Putin un mensaje claro: si invades, Alemania estará lista. ¿Pero tú qué opinas del resurgimiento militar de Alemania? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y recuerda suscribir para más videos que cubren el cambiante panorama de la defensa en Europa.